¿Qué tipo de personas deciden vivir en una isla completamente abandonada? En anteriores capítulos recorrimos los grandiosos complejos abandonados que asoman por toda la isla, muchos de ellos aprovechados como viviendas, como ya hemos visto y seguiremos viendo a continuación. Hoy toca conocer el poblado del que provenía la poca gente que vimos durante el recorrido. Vamos a descubrir dónde viven y averiguar qué hacen aquí tan aislados. De camino al poblado, me siguen sorprendiendo más alojamientos turísticos abandonados. El por qué lo vamos a saber dentro de muy poco. Impacta, ver, no sé, todo esto así. Tanta cantidad de dinero, mirad. Es que no alcanzo, la cámara no alcanza a ver tantos detalles. Mirad, fijaos este edificio. Mira, hay una habitación ahí abierta, podemos ver. O sea, ya está, es que el abandono, cuando os decía que estaba comenzando a ser decadente, es que no es que esté comenzando, es que ya está. O sea, ya está decadente, ya hay habitaciones abiertas y vandalizadas o que han entrado a ocuparlas. O sea, que es que me da mucha pena decirlo, pero está condenadísimo este lugar, mirad. Con esto me refería al hotel en el que me hospedé en el anterior capítulo, el único hotel que permanece abierto en toda la isla, y resulta que este apartamento forma parte de aquel mismo resort, y fijaos en qué condiciones se encuentra. Lo han vaciado, tenían aquí los colchones. Hay unas botas de un trabajador aquí. Aquí, mira, para hacerse los cafés. O sea, seguramente vivan aquí. Estamos ante quizás la mayor isla de Malasia ocupada, o sea, porque es que están por todas partes aprovechándose de habitaciones de hotel, otros resorts, que lo veo completamente normal. Anda, mirad, han puesto esta cinta por aquí. No sé, yo voy a atravesarla. No he visto nada. Me sigue pareciendo extremadamente raro seguir encontrando más y más alojamientos en completo abandono. Estos incluso en estado óptimo, al menos por fuera, porque ya veréis su interior. Pero este es el tercer y último capítulo en esta isla, y aún así me sigo sorprendiendo. Están muy bien tematizadas así, estilo, pues eso, malayo, tailandés. Mirad, hay una ahí abierta. No sé si acercarme luego para verla cómo está por dentro, o va a haber algún ocupa, que es probable. No os exagero. No sé si se me ve, estoy literalmente empapada en sudor, hace muchísimo calor, muchísimo, es insoportable. Si vienes aquí, evidentemente, es para estar en la piscina y no salir de ella, porque el calor es insufrible. Tiene pinta de que no pasa nadie porque hay mucho polvo en el suelo. A ver, vamos a ver cómo sería una de estas cabañitas por dentro. Número 10, no sé si lo veis ahí. Giro la cámara. Sí, no sé qué significa. Uy, va. Ahí va. ¿Hay? No hay nadie. Estaba cosido en el colchón, fijaos. Hotel 1. Esta cabaña formaba parte de otro resort que le habían puesto el nombre de Hotel 1. Eran grandes, ¿eh? Armarios aquí. Y aquí sería esto, otra habitación. Y otro baño, o sea, tenían 2 baños. Pues no estaba nada mal. Lo que veo que se han llevado en todos son como los aparatos del aire acondicionado, o sea, no sé qué de dentro, porque todos están abiertos y algo se habrán llevado de dentro. Y aquí otro colchón puesto así. Yo entiendo que cuando los ponen de pie es para que no se ensucien y no haya bichos, y luego los tumban y vienen aquí a dormir. Pero ya os digo que en este lugar hace mucho que no viene nadie. Hay luz. No puede ser. Mirad, la luz para meter la tarjetita. O sea, es que sigue llegando luz aquí. Creo que va llegando el momento de explicar por qué en esta isla hay tantos y tantos complejos turísticos abandonados. Y es que, como ya dije en el primer capítulo donde exploro el resort más lujoso de toda la isla, que te invito a ver si aún no lo has hecho, esta isla, Pulau Besar, antes de tener ningún hotel, era una isla única y exclusivamente de peregrinación.
donde solo unos pocos vivían dada su devoción hacia el Islam, pues se sabe que en Pulau Besar se refugiaron grandes maestros sufís y que algunos de ellos fueron enterrados aquí mismo. Sus tumbas, o makam, aún pueden visitarse y son objeto de veneración para muchos creyentes que llegan desde diferentes puntos de Malasia. Este misticismo tan profundo choca directamente con la idea de convertir la isla en un destino turístico. Los locales, profundamente respetuosos con la historia sagrada de Pulau Besar, veían con mala cara la construcción de hoteles, las fiestas y los visitantes ajenos a la fe, que en muchos casos ignoraban totalmente la importancia espiritual del lugar. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso. Se dice que fue la propia isla la que no aceptaba el turismo, que estaba protegida por algo más grande, algo más antiguo y ancestral. Y cuando los resorts comenzaron a quebrar uno tras otro, muchos dijeron que no era una coincidencia, sino una respuesta, como si la isla reclamara lo que siempre fue suyo. Se sabe que algunas tumbas de sufís fueron retiradas para construir estos complejos, y que eso mismo fue lo que desencadenó una maldición. Sea cierto o no, lo que es un hecho es que a día de hoy todos estos hoteles están en ruinas y que la isla, de alguna manera, ha vuelto a su silencio espiritual. Y sabiendo todo esto, me muero de ganas por conocer a esta pequeña comunidad religiosa que ha decidido vivir en este místico lugar, pero ¿serán tan ariscos con el turismo como se cuenta? Vamos a averiguarlo. Sigo aquí, isla de Palau Besar, donde ya sabemos que hay muchísimos, pero muchísimos resorts abandonados, y ahora voy a conocer lo que es el poblado donde vive la gente, que no entiendo muy bien el sistema porque hay casas y apartamentos que están ocupados, pero tienen un poblado donde está hecho de forma pues rudimentaria, como chabolas, creo que hay un restaurante y tal, vive la gente que también ocupa alguno de estos lugares. Entonces supongo que se dividirán por, no sé, grupos, familias. Algunos tienen tiendas de campaña, luego lo grabo, está ya, no sé si se verán. Y bueno, vamos a conocer el poblado, el único que hay en esta isla, que es donde pues eso, vive la gente que ha tenido la suerte de poder construirse una chabola para sí mismos y que no no vivan en un apartamento ocupado que al final tampoco tiene servicios. Que se escuche bien con el micrófono, porque están limpiando la acera. Como dato curioso, limpian la acera porque está aquí el hotel, el único abierto, como habéis visto, si habéis visto ya el vídeo del hotel. Uf, huele muy mal, ahora huele muy mal, porque hemos encendido, no sé, el aire, supongo que será. Yo creo que es el aire o algo. Uf. Sí, huele como a meada. Huele fatal. Están intentando darle una segunda oportunidad, un lavado de cara, y se están portando, limpiando aceras, solo de la zona del hotel abierto. Pero bueno, ya pudisteis ver que nos encontramos cucarachas, no hay instalaciones operativas, en fin. Os dejo el vídeo por aquí porque está muy interesante. Y bueno, el camino al poblado lo han acondicionado bastante bien y supongo que sería un poco para, pues cuando antiguamente había resorts. De hecho, no sé, tengo que mirar en el mapa si es que también habría allí otro resort que aprovecharon para hacer el poblado. Han construido realmente, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Al final de este camino es el único núcleo que nos queda por explorar de toda la isla. A ver qué tal. Mirad, aquí ya vemos algunos locales. Este cartel, que no sé qué significa, vamos a traducirlo. Está prohibido realizar negocios y establecer carpas, estructuras de edificios sin permisos de MBMB, de Malasia, del gobierno será. Vale, supongo que esto lo ponen porque aquí aprovecharían quizás para poner alguna tienda o algo para los que vienen al hotel, que bueno, ya veis que son más bien pocos, por no decir 2 personas, nosotros, vaya tela, pero antiguamente quizás sí que venía más gente, claro, y habían puesto estos carteles pues para eso. Una cosa muy curiosa, ¿veis que hay fuego ahí? Supongo que lo estaréis viendo. Bueno, pues esta es la manera que tienen de quemar toda la basura que van generando, porque aquí evidentemente nos llegan los camiones de basura, entonces hacen quemas controladas con botellas de plástico, comida, restos orgánicos, telas incluso, como estáis viendo, y es una manera de pues ir controlando la basura y que esta isla no se llene. No sé cuántos habitantes tendrá este pueblo, pero la verdad que es paradisíaco total, ¿eh? Mira, ahí han puesto un puestecito de hinchables, o para los mismos del pueblo o para la gente, que lo que sí que he visto es que el ferry que cogimos ayer es bien baratito, y lo que sí que hace la gente, algunos turistas que ayer vimos bañándose, creemos que son turistas, es que cogen el ferry para en el mismo día venir, ir a la playita, bañarse y se vuelven.
Entonces supongo que este local que estoy viendo aquí, como con restaurante y tal, es para esta gente que viene a estas playas de la isla, que al final Palau es conocido como islas paradisíacas. Y mirad, un restaurante aquí. ¿Veis? Esta familia se nota que es turista, pero locales, o sea, aquí de Malasia. Y vienen aquí pues a pasar el día, comen, se bañan y vuelven. Al menos, ¿qué da esto? Hola. No me ha saludado esa mujer. Como estáis viendo, aquí todos me apartan la mirada. No me siento bienvenida. Las motos, las condenadas motos que tienen por toda la isla, y es lo único que suena cuando vas tranquilamente por el paseo. Siguen quitándome la mirada, pero lo que se viene ahora es algo surrealista. Es que soy invisible, nadie me mira. El único que se digna a mirar tímidamente es el niño, que ni siquiera me devuelve el saludo. Sonrío disimuladamente, porque justo enfrente tengo un hombre mayor con un semblante muy serio, y este sí que no me quita la mirada. Voy a esperar a Jesús, que le he dejado ahí abandonado atrás. Yo es que cuando me pongo a explorar me vengo muy arriba y empiezo a explorar sola, tiro millas y se me olvida con quién voy, de verdad. Tu seguridad es maravillosa. Bienvenido, bienvenido. Consejo Islámico de Malaca. Aquí va una pequeña explicación de por qué pueden estar tratándome así. Antes os he dicho que en esta isla se encontraron tumbas de grandes maestros sufís. ¿Pero quiénes son los sufís? La corriente sufí es la corriente más mística del Islam. Buscan la comunicación directa con Dios a través de la purificación del alma, la meditación continua, la oración repetitiva y el canto espiritual. Y es por esto, por estar tan sumamente conectados con lo divino e invisible, que creen que ciertos hombres piadosos alcanzan tal cercanía a Dios que sus tumbas, o makam, se vuelven lugares sagrados. Y aquí están seguros de que esta isla rechaza turistas y que cualquier negocio que vaya destinado a ellos va a ser un fracaso absoluto. Y es por esto por lo que veréis más adelante cómo me echan del único bar local que viene el poblado. Y ante mí aparece un pedazo de abandono. No, a ver, sería otro... Ah, ya sé, cuando lo volé por dron lo vi. Es un resort que tiene piscina, me parece. Pero veis, aquí sigue la muestra de que esta isla está en decadencia absoluta. No sé si vamos a poder entrar, que lo veo muy vallado y aquí hay gente y a lo mejor nos dicen algo. Pero me interesa más meterme como para allá, pero es que veo que está todo vallado. Que el poblado en sí está hacia la derecha, donde vive la gente. O eso creía. No sé. Y lo triste es que así es como va a acabar en el que hemos pasado la noche, ¿eh? Fua. Mirad, un detalle. Aquí vive la gente. Están apilados todos los colchones donde duermen, ¿veis? Y aprovechan pues esta estructura para estar aquí en el poblado y dormir. No, no me dejan entrar. De ninguna manera puedo. A ver. ¿Qué va? ¿Pero y por dónde entran ellos? Mira, voy a hacer zoom. ¿Veis ahí los colchones apilados? Hay resort mejores, pero claro, este es el más cercano al pueblo, a donde tienen a lo mejor los negocios, así que vienen aquí a dormir. Y por allí voy a mirar en el Google Maps si hay algo. Vale, no sé si lo veis. No, no hay más. Por aquí se acaba el pueblo. Y entonces no queda mucho más. Ah, creo que hay un camino, pero claro, es este de aquí, que va para adentro y se puede ver el resto del pueblo. Jolín, ¿no voy a poder en serio? Y es en este punto cuando empiezo a temer que el poblado se encuentre totalmente vallado. ¿Por qué motivo vivirían en una isla y a su vez encerrados en un poblado vallado? Es que allí arriba tienen las casas, pero no entiendo por qué las tienen valladas. ¿Veis? Por ahí arriba hay más casitas. No entiendo nada. Ay, mirad, hay más casas aquí. A ver, voy a ver si... ¡Ay! Por aquí está abierto esto. Creo que me voy a colar. Por aquí se puede ir, pero es que vive la gente arriba. Voy a llegar al final de este camino y ver si puedo conectar directamente sin saltar la valla. Es que las casas están abiertas, ¿eh? Mirad. Y a mí me da que viven todos por ahí. Que ese es el poblado en sí. Y no sé. Está vallado hasta ahí arriba, ¿eh?
Pero bueno, a ver qué pone. Prohibido la entrada, cualquier traición será procesada. ¡Uf! No entiendo nada, ¿por qué está tan prohibido eso? O sea, voy a ver si hay alguna acera que vaya hacia la derecha, porque es que miedito da meterte ahí, con tanta prohibición y tanto cartel. Aquí alguien ha tendido su ropa y unas alfombras para rezar. No sé, no entiendo nada. Aquí tienen un pozo. Ah, mira. Pero supongo que este agua será salada, ¿no? No sé si lo estáis viendo, está aquí mismo. Pero este agua, estando tan cerca del mar, o sea que el mar está aquí mismo, yo supongo que es agua salada. Y no veo acceso. No veo ningún acceso. Esto está aquí accesible, ¿no? Que lo habéis visto antes. Pero es que mirad, hay una cámara justo allí. Voy a hacer zoom para que la veáis. ¿Veis dónde está? ¿En el árbol? No sé si la estoy enfocando. Entonces, claro, apunta a ver si entras aquí. O sea, con cámaras y todo, madre mía, pero si son como cabañitas sin más. Es que no entiendo nada. Lo que yo he comentado es de ir hasta donde el Consejo Islámico ese que estaba abierta la puerta y ver si se puede ir por ahí. Es que... Y aquí hay camas, que es donde duermen también. Bueno, voy a entrar dentro de un templo. Eso sí, entras dentro de una mezquita. Es que son como bungalows que los han reutilizado o reaprovechado. Y luego también esta zona que tiene toda llena de camas, colchones ahí. Qué extraño todo. No entiendo. Vaya secretismo hay aquí. El roto carteles. Tiene hasta luz arriba aquí, ¿sí? Sí, sí, hay una luz ahí. Con sensor supongo que será para por la noche. ¿Y esto por no sé? Y esto es una piscina que volé con el dron. Es una piscina vacía. ¿Y ves? Ahí los colchones. Aquí son musulmanes, Sí, ¿eh? que te miran la cara, ¿eh? No me miran. Miran a él, que es hombre, pero a mí no me miran. ¿Ves? No miran, ¿eh? Ni las chicas. No. La chica me ha hecho así, ha quitado la mirada como diciendo, madre mía, impura. No, son muy... ¡Hala! Pero aquí se puede entrar. No, espera, aquí es el café. Nos toma refresco. Bueno, voy a entrar al menos aquí. Nada más Me ven entrar, aquí. me hacen aspamientos con la mano para que me vaya. Ay, ¿no? Ok. ¿Y por qué no se puede? Te lo he dicho. ¡Hala! Te lo he dicho, aquí son muy rectos. No me han dejado entrar. ¿Qué les pasa? No sé, escucha, lo mejor que se puede hacer es tener una población controlada teniendo unos ideales súper estrictos. A lo mejor llevan aquí esto a... Es que mira, tienen extremo. tapado aquí esto y todo, ¿eh? Y sí, ahí dentro vive la misteriosa comunidad de esta isla. Por lo que veo me va a ser muy difícil conseguir una entrevista, pero quiero rodear este pequeño poblado. Es que lo curioso es que viviendo del poco turismo que llega, que yo sea una turista y me digan que no, porque soy de fuera, o sea, solo dejan pasar a locales. Y claro, al Consejo Islámico ni me atrevo. De hecho han cerrado la puerta. Mira, el Consejo Islámico. Este camino no lo tenemos explorado, ¿eh? Mirad, dejando ahí el restaurante por el que hemos venido, que ha sido por esa acera, aquí hay otra carretera y tengo fe en que pueda llegar al resto de casas que sí que podamos explorar. O sea, las casas que no están dentro de ese recinto vallado tan raro. Aquí de momento tenemos una tienda de campaña y una nevera ahí con unos refrescos. Están haciendo otra quema controlada de basura. No sé qué pone ahí, ¿puedes traducir eso? Propiedad de la corporación Melaca, advertencia, los invasores serán procesados. Pero bueno, ¿qué invasores? Ni qué invasores. Bueno, la acera no tiene valla, no hemos saltado nada, ¿eh? ¡Mira! ¡Wow! Bueno, no sé, vamos a ir con cuidado. Aún no hemos saltado ninguna valla ni nada, o sea que no... Somos simples turistas que estamos dando un paseo. Mirad, aquí no vive nadie. Una casita abandonada aquí.
Raro es que no la hayan ocupado esta. Qué raro todo. Son dos casas, ahí hay otra. Qué pena. Esto va a llegar hasta este estanque. Supongo que de aquí es donde sacan agua, ¿eh? Porque lo han hecho aposta, como un depósito. Mirad, aquí vive gente. Están dentro de esta valla, viviendo. Y es que esta es la parte trasera del pequeño poblado. Veréis que tienen hasta cementerio. En internet apenas hay información acerca de esta comunidad. Ahí está el cementerio y los que viven ahí. O sea, no es que estén ya solo aislados porque estén en una isla, sino que dentro de la isla están dentro de un recinto cerrado. No tiene sentido, no sé por qué hay una persona ahí. Y aquí vienen pues a recoger agua y es su estanque. Y la ropa tendida está ahí. Mira, mira. Estábamos ante los llamados varanos malayos, o conocidos como monitores de agua. Son lagartos gigantes que pueden medir entre 1 y 2 metros y medio. Nadan muy bien y suelen estar cerca de ríos, manglares o zonas húmedas. Aunque su aspecto impone, no suelen atacar a los humanos, a menos que se sientan acorralados o provocados. Y la mordedura, aunque no es venenosa, puede causar infección grave, ya que su boca alberga muchísimas bacterias. Ahí dejamos a esos pequeños dragones de Komodo o lagartos gigantes. ¡Hola, hola! ¿Qué hacen? Enorme. ¿Qué está haciendo? Dios. Sí que son grandes, ¿eh? ¿Qué opináis de esta comunidad? O sea, es que es súper extraña. Ojo, ¿y esto que parece un cuerpo qué? Huele a colonia, en serio. Huele a colonia de hombre. Es que parece... ¿Me lo puedes...? O sea, a ver, ¿cómo lo explico? ¿A varón dandy o algo así? A hombre, a colonia, no huele mal. Huele a colonia. Te va a tocar, Jesús, abrir un poquito. Sí. Un poco solo. A ver si va a haber una serpiente debajo o algo. Espera, espera, un momento. Cuidado, ¿eh? Por aquí, yo creo. A ver qué es esto ahora. Madre mía. A ver, quítala del todo. No, no hay nada. ¿Qué ha sonado? ¿Qué es eso? ¿Pájaro, no? Sí. Mira qué tamaño tiene. Hola, qué bonito. ¡Qué ruido! ¡Es rojo! Rojo y blanco. ¡Qué bonito! Halcón, algo así, ¿no? Bueno, no ha sido como tal la exploración del pueblo porque es que no hay pueblo, hay un recinto vallado, hay zonas turísticas, restaurantes que habéis visto. Ahora podremos tomar una Coca-Cola en el que es tan grande. A ver, yo creo que tienen lo que es para su comunidad, que es lo que está todo vallado. Sí, y luego Y esa, luego de para la un poco entrada. el turismo, que supongo que será donde no te ha saludado la mujer. No sé, pero igualmente el otro bar donde iba a entrar es que es una puertecita. Y estaba abierta y había gente tomando algo y me han dicho, no, no, tú no entres. Es súper curioso. La verdad que sí, dice Jesús, esto es una cerdada. A ver, mejor esto que dejarlo todo por ahí, ¿sabes? Al menos lo queman, yo qué sé. Pero sí, esto contamina el suelo. Yo creo que, a ver, tienen ahí Coca-Colas en la nevera. Tras de mí toda la playa, o sea, es una zona súper paradisíaca. ¿Ahí hay algo? ¿Tú quieres de lata, no? Ok. ¿Pagamos aquí? ¿Nos sentamos? Es un poco extraño todo. Nos miran raro, pero bueno. Nadie nos ha dicho cogerlo de la nevera. No hemos grabado lo que acaba de pasar. Nos han estado grabando con el móvil, diciendo de dónde venís. Nos han preguntado sorprendidos, que qué hace, o sea, turistas, no en plan de, where are you from, Spain, tal. Y nos ha grabado con el móvil. Esto se lo enseñará a toda la familia porque yo creo que es en plan de no se lo van a creer que han venido turistas a la isla y menos desde España. El gallo. Si no fuera por el incansable y repetitivo ruido de cigarras, este lugar sería un remanso de paz absoluto, viviendo al margen del mundanal ruido. No sé si lo podéis escuchar, pero se oyen motos por ahí arriba. O sea, este camino está casi intransitable, pero vive gente por allí. Lo que os decía
de la gente que vive aquí en tiendas de campaña. Y aquí el primer hombre que me sonríe desde que piso esta isla. Seguramente que no vive dentro de la comunidad que está en un recinto vallado y sea de los que viven en las tiendas que vemos al exterior, de manera mucho más humilde. Y tienen aquí su parquecito al lado de... Vamos, que la verdad que aquí viven bien, ¿eh? Pero hay que entender que todas las personas que me quitaron la mirada tienen unos ideales que, ya sea por herencia o por decisión propia, han decidido seguir. No es falta de respeto. Para ellos se trata de educación y respeto por el hombre que me acompaña. Es más, vais a alucinar a continuación. Mirad cómo cambian los rostros al ser solo Jesús, mi compañero, el que lleva la cámara y enfoca a estas personas. Yo no estaba por allí y todos sonreían. Curioso, ¿no? Me despido del hotel en el que me hospedé, el único abierto en toda la isla, y le pregunto al recepcionista si tienen pensado continuar abiertos, a lo que me responde algo así como que llevan 2 años o que dentro de 2 años. You think this hotel is going to continue or maybe is... We are going to continue. Yes? We are already 2 years now. 2 years. Yeah. No he entendido muy bien lo que dice, pero si visteis el anterior capítulo, el final de este hotel parece haber sido bastante trágico y repentino. Me ha estado comentando el recepcionista ahora que conoce a un hombre que me podría haber puesto en contacto para montar en moto con él y que me diera una vuelta por toda la isla y ver todos los abandonos. Que dice mínimo necesito 2 o 3 días para verlo todo. A buenas horas que ya vamos a coger el barco. De hecho dicen que ya nos está esperando aquí abajo. Pero si lo hubiera sabido, pero igualmente, a ver, yo creo que hemos visto un 80% fácilmente. Así que, bueno, me quedo. Mira cómo está la farola esta. Madre mía. En cuanto a la piscina, le he preguntado qué le pasaba, que no funcionaba. Y dice que está en proceso. Que está en proceso de ser abierta. No sé, yo por lo que he visto no tenía mucha pinta, pero bueno, que ojalá sea cierto. Si queréis saber cuál parece haber sido el final de este hotel, os dejo por aquí el vídeo que grabé pasando una noche en él y valorando todos sus servicios. Solo espero que no sea cierto lo que apuntan todas las webs de búsqueda y que este lugar pueda remontar, aunque pensándolo bien, para los locales, que esta isla quedase vacía de complejos turísticos significaría que una vez más la isla ha decidido por sí misma. It's completely abandoned. Abandoned. Prabha, tell us something about this resort. Oh, this resort has been abandoned. It's a lot of disturbance.